Bienvenidos y bienvenidas a Tarot y Poemas. Hoy vamos a hacer la autobiografía, que es una manera de escribir nuestra historia y después también reescribir nuestra historia. Es una herramienta terapéutica absolutamente, porque cuando empezamos a escribir sobre nosotros, sobre lo que nos ha pasado desde la infancia hasta la actualidad, hasta ayer prácticamente, es como revisar nuestra vida y poder verla de otra manera, dar otro enfoque, también activar memorias que se quedaron ahí en el inconsciente, en el subconsciente y están actuando sin que tú te des cuenta. Entonces también hacerlo consciente, hacer tu vida pasada, eso que olvidaste, de forma consciente hace que la limpiemos y la podamos transformar. Nuestro pasado está influyendo en nuestro presente. Nuestro pasado está interviniendo en nuestro día a día y finalmente en nuestra historia actual. Entonces hay que cambiar esa historia pasada. En otro vídeo os diré cómo reescribir la biografía, la autobiografía, reescribir el pasado, porque se puede cambiar. Ahora mismo vamos a centrarnos en escribir la autobiografía. En este vídeo solo nos centramos en escribir. Vamos a empezar a escribir y a soltar bien. Primero, ordena de forma cronológica. Empiezas desde tu infancia, desde el primer recuerdo que tengas cuando eras niño o niña. 5 años, 6 años, no sé, 4 años. Hay gente que recuerda hasta incluso más pronto, ¿no? Y en mi caso, yo tengo recuerdos de los 5 años más o menos. Antes no. Para eso ya están las regresiones y la hipnosis. Pero con la escritura, que también a través de la escritura, como trabajamos el inconsciente con la mano, escribir a mano, por supuesto, para conectarnos con el cuerpo y con ese inconsciente, a veces salen cosas que empiezas a escribir un recuerdo que tengas ahora mismo, el primero que te llame la atención, que te viene a la cabeza, en el caso de que no te venga de primeras. Entonces, a veces escribiendo ese recuerdo vienen otros. Entonces, todo esto estaba genial porque vamos tirando del hilo, como siempre digo. Vale, después de ir a ese recuerdo, que lo describes, pues quiénes estabais, estabas tú sola, tú solo, estaban tus padres, hermanos, no sé, lo que fuera, tenías compañía o no. También qué tipo de sensaciones te vienen, cuando lo recuerdas, hay tus emociones, pues estás triste, estás muy contento, lo que te venga empiezas a describirlo. Importante cómo te sentías, las emociones, importante. Luego, segundo, descríbete en esa etapa de la infancia cómo eres físicamente y también qué carácter tenías, si eras una persona, un niño, una persona todavía no, un niño muy alegre o en cambio eras más retraída y estabas siempre más en soledad o tenías miedo, vergüenza, eras tímido o eras echado para adelante ya con 5 años, es decir, todo esto es importante. Si no te acuerdas, pregúntale a tus padres o a a familiares que te conocieran en ese momento, porque ellos, claro, estaban fuera y te veían muy bien. Entonces también les puedes preguntar, esto es a modo documento. Investiga sobre tu vida. Después de describirte a ti, describes también pues, tu entorno y tu relación con tu entorno, tu relación con tu padre, cómo era, cómo te sentías con tu padre. Tu padre estaba en casa, no estaba en casa, trabajaba, no trabajaba, cómo se relacionaba contigo y tú cómo te sentías con esa relación y lo mismo con tu madre. Por separado, porque ya veremos en otros vídeos, ya veremos cómo la relación que tienes con el padre te está generando unas cosas en la actualidad y la relación con la madre otras. O sea que por eso hay que hacerlo por separado. Luego ya te vas a los familiares, primos, hermanos, bueno, hermanos quizás un poquito más importantes, si has convivido mucho con ellos, claro. Luego primos, el entorno, amigos, conocidos incluso, si te llama mucho la atención, por supuesto. Profesores, porque a veces hay algún profesor que te gustó muchísimo y gracias a ese profesor o profesora estudiaste luego más tarde no sé qué, o al contrario, por ese profesor o profesora aborreciste la educación, aborreciste estudiar, yo qué sé. En mi caso, por ejemplo, yo tenía una profesora que nos separaba por burros y listos. Y como yo era una niña muy despistada, pero súper despistada, y también tenía muchas movidas en la cabeza, no estaba del todo bien, me pusieron el helado de los burros con 11 años. Imagínate esa sentencia tan fuerte como marcó luego mi biografía. Entonces, todo esto
que luego tuve que sanar, por supuesto, con la escritura. Siempre la escritura. Bueno, pues esos detalles, céntrate en esos detalles y dale desarrollo. En esta parte, en este bloque de entorno y de relaciones, puedes extenderte quizás pues, con tus padres porque fueron como que te ocasionaron más dolor o felicidad, o sea, lo que tú quieras, o te puedes extender con un profesor, como decía, porque fue una parte de tu trauma o un hermano, es decir, extiéndete en lo que veas, pero no en todo, elige un poco, ¿vale? Porque o más lo que necesites desarrollar, siempre desde la necesidad. Aquí no te está viendo nadie, ni te está escuchando, no lo vamos a publicar, es un ejercicio para ti, así que no te cortes, escribe sin filtro porque solamente lo vas a leer tú, ya sé, cuando uno lo lee es un trago que tiene que pasar también, pero tienes que ser valiente y tener coraje si quieres sanar y quieres transformar tu historia. 3, y ya casi el último, sí, 3 y el último. ¿Qué clase de entorno te rodeaba? Aquí nos centramos en la atmósfera. La atmósfera es cómo recuerdas tu infancia. ¿Oscura? ¿Como vivías en una casa así con poca luz o todo daba un interior y no había exterior y no entraba el sol? ¿O al contrario, viviste en plena luminosidad, había ventanas enormes, entraba el sol, ¿no? Todo esto. El ruido, en tu entorno había mucho ruido, había muchos gritos, oías broncas, bullicio, pues siempre hablando follón, erais muchos hermanos y había mucho ruido, eras hijo único o hija única y entonces no podías relacionarte casi con nadie y entonces te encontrabas como sola, solo tenías a tus padres o a lo mejor solo vivías con uno de ellos. Claro, que hablamos también de separaciones, divorcios, entonces te sentías como sola y había mucho o demasiado silencio, casi que parecía como un estanque, ¿no? Como que no pasaba nada, había poco movimiento. Todos son ejemplos que os doy para que podáis averiguar un poco más cómo fue esa atmósfera de vuestra infancia. Puede ser también que tuvieras un entorno súper alegre y que todo el mundo estuviese siempre riéndose y entonces tu recuerdo sonoro son las risas. Y ahora, pues cuando escuchas a la gente reírse, te lleva a ese momento, ¿no? Y entonces te llena de tranquilidad. Son también trucos que podemos agarrarnos cuando estamos demasiado mal, irnos a ese momento feliz. Pero bueno, todo esto yo os digo que es algo que diré que serán otros vídeos, porque esto solo quiero que escribáis y empecéis a tirar del hilo, simplemente. Y bueno, entonces cuando ya tengo todas estas pautas claras y empiezo a escribir desde estas pautas, sigo escribiendo hasta la actualidad, o sea, desde eso, desde la infancia, desde esa edad que te acuerdas, ya empiezas a escribir más o menos todas las etapas de tu vida con este tipo de recursos que os acabo de dar, ¿no? Con estas pautas que os he dado. Tomaros vuestro tiempo. La autobiografía no se escribe en un día, se escribe tranquilamente. No sé, pues tú te puedes coger un ritmo, un día a la semana me dedico a la biografía o 1 o 2 días a la semana. Un poco tú vas a ver el ritmo, pero cuando te encuentres, cuando empieces a escribir y lleves un ratito y te encuentres cansada, muy cansado, cansado, déjalo y ya lo dejas para el día siguiente o para el día que te hayas puesto para escribirla. No te fuerces, tiene que ser fluido, como todo ejercicio de escritura, el que sea, aunque fuera una escritura profesional o que yo quiero ser escritor profesional, tienes que dejarte fluir. Tú puedes hacer lo que quieras, son tus escritos, no hay normas, nadie te dice cómo tienes que hacerlo. Hay unas pautas, tienes recursos, herramientas, pero ya la forma, el ritmo, eso te lo pones tú. Y eso es muy importante porque la escritura es una herramienta para hacernos sentirnos libres, no esclavos. Y yo que soy escritora, que me dedico a esto, y mi medio económico es este, el de la escritura me refiero, eh, también intento fluir con lo que hago, con lo que escribo, con los días que me pongo, los momentos, ¿no? Pero bueno, esto es otro vídeo.
Lo importante que quería decir es que no os presionéis, que también os dejéis, seáis honestos, honestas y que no os filtréis porque os puede, pues sí, porque a veces duele lo que uno escribe, pero es que se va a quedar en el papel y eso se va a quedar fuera. Es mejor que se quede fuera que dentro, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Ya en los siguientes vídeos hablaremos de más cosas acerca del diario personal, cómo puede transformar nuestra vida. Y espero que os sirva sobre todo. Un abrazo enorme porque, bueno, pues aquí estamos con la escritura, con la razón poética, como yo digo, que es la herramienta que nos puede llevar a liberar y transformar nuestra vida. Seguir escribiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.